¿Qué tal amigos? Sebastián Bisner en un nuevo tutorial. Muy bien, en este video es un complemento del video anterior que he subido con el nuevo formato de Facebook respecto de catálogos y tiendas. En lo que vamos a ver en este video es cómo subir los productos, pero utilizando una herramienta muy poderosa que son las planillas de Google, el Google Sheet, en el cual uno puede tener cargado su inventario y desde ahí administrar sin tener que estar yendo al catálogo de Facebook para actualizar constantemente. Lo único que se hace es ensamblar esa planilla de Google, como vamos a ver, para que Facebook mismo va adaptando el catálogo según los cambios que vamos haciendo en la planilla. Un dato importante que tienen que tener en cuenta es que Facebook ha cambiado el mecanismo de creación de tiendas y catálogos, así que bueno, si no están al tanto del tema, les sugiero que vean este video anterior mío, porque en la introducción yo la voy a pasar por alto, lo vamos a hacer más rápido a los efectos de no hacer tan extenso este video. Pero como les digo, por favor vean el video anterior, que ahí muestro el paso a paso desde el momento cero de cómo crear una tienda e inclusive el administrador de venta, que es lo que están viendo en este momento. Por si las dudas, hago un repaso rápido, ¿sí? En el caso de que tengan creada una página de Facebook, ¿sí? Yo tengo ya del anterior, tengo creada este ejemplo. La voy a continuar y obviamente en el caso de que hagan clic sobre tienda, le va a mostrar este cartel si nunca hicieron la creación. Al hacer clic en el administrador de venta, los va a llevar a esta página, y al completar los 4 pasos, insisto, lo ven en el video anterior, los va a llevar a lo que sería el administrador de venta. Esto es un poco lo nuevo que Facebook está proponiendo. Ya estando acá, el paso que vamos a seguir, ¿sí?, es lo siguiente. Van a hacer clic en los 9 puntitos que tienen acá arriba y aparece lo que es el administrador de catálogos. Acá es donde se gestiona. Antes se hacía a nivel tienda la creación de productos, ahora ya hay que hacerlo en lo que es los catálogos de la parte comercial de Facebook, Facebook Business. Y lo importante de esto es que tiene distintas opciones para subir los productos. Una de ellas, la que yo explico en el video anterior, es en forma manual. La que vamos a ver en este video es usando un archivo, ¿sí?, una planilla de Excel, que ahí vamos a cargar los productos. Muy bien, al hacer clic en administrador de catálogos me abre esta página. Yo tengo varios, en algunos casos catálogos reales, otros son de prueba, pero vamos a ir el paso a paso. Antes de continuar, les comento que al final de este video vamos a ir con un regalo más que importante y que les va a servir muchísimo en relación a este video. Ok, hacemos clic en crear catálogo. Síganme con los pasos, por favor. Nos pregunta qué estilo de catálogo vamos a crear. En este caso el ejemplo que vamos a hacer es para ventas de productos, o sea, de comercio electrónico. Hacemos clic, le ponemos siguiente. En este caso lo que vamos a hacer es elegir quién es el propietario del catálogo. Obviamente ustedes ya previamente crearon un administrador comercial, por lo tanto lo van a elegir. Yo acá tengo varios porque administro de mis clientes, ¿sí? Le voy a elegir uno de test que tengo. Ok, elegí el negocio, en este caso es un test que vamos a hacer, y le vamos a llamar el nombre del catálogo, le vamos a poner catálogo productos-CSV, que es el formato de las planillas de Google, que es el Google Sheet, ¿sí? Ponemos crear, y acá nos hace una pregunta muy importante, ¿sí? Muy bien. Acá, como les decía, nos va a hacer una pregunta muy importante, que es el origen de los datos. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a cargar los productos? En este caso le vamos a hacer un clic en origen de datos y nos pregunta, esto yo lo repito en el video anterior, pero acá en vez de elegirle en forma manual, vamos a elegir una subida masiva, ¿sí? Que eso es lo que vamos a explicar en este video. Ponemos siguiente y aparecen distintas opciones. Una es un archivo manual, una lista programada, y en la tercera opción es la de las hojas de cálculo de Google, que es la que vamos a ver en este video. Hacemos clic, ponemos siguiente, nos da un par de indicaciones. Les sugiero que lean la guía que ellos proponen, ¿sí? Es muy interesante porque van a aprender un montón de condimentos. No lo vamos a ver ahora para hacer más rápido.
En este caso yo ya tengo una armada, ¿sí? Que la vamos a utilizar, pero si no la tienen, como les decía, prepárense porque en el final del video les voy a dar un regalo, ¿sí? Ok, ponemos siguiente. Acá viene algo importante, nos pide lo que sería la URL de la planilla y tengan presente que la URL la vamos a copiar y tiene que tener una característica esa planilla que si no, no les va a funcionar y lo vamos a ver ahora. En este caso están viendo la planilla, ¿sí? Yo la tengo en mi Drive. Fíjense que ese es el loguito, ¿no? De las hojas de cálculo de Google que se llaman Google Sheet. Y acá viene un secreto súper importante. Le van a poner compartir. De acá vamos a obtener la URL que nos pide. Fíjense que el secreto está acá abajo, donde hacer clic donde dice copiar enlace. Acá normalmente les va a aparecer así restringido. Tienen que cambiarle, ponerle cualquier persona con el enlace. Y no es necesario cambiar acá lo de lector. Hacen clic en copiar enlace. Le ponen listo. Y en ese momento hemos copiado el enlace. Nos volvemos al administrador de catálogo. Y pegamos la URL que desde la planilla obtuvimos. Si no, hacemos esta aclaración de que acá figure, si figura como restringido le va a dar un error. Por eso cambien a donde dice cualquier persona con el enlace. Muy bien. Le ponemos siguiente. Acá viene otro dato muy importante que es cada cuánto la frecuencia que queremos que Facebook vaya y mire la planilla para actualizarla. Entiendan algo importante, si son el listado de inventario que tienen son muchos productos, no les conviene que sea tan frecuente porque les va a poner bastante pesado el catálogo y no va a figurar bien. A los efectos yo les recomiendo por día, pero bueno, además les voy a mostrar cómo lo pueden actualizar manualmente a esto o ejecutar la actualización para que no tengan que estar haciéndolo por hora porque como les digo le puede volver muy pesado el catálogo. Vamos a poner por día, ¿sí? En el horario que estamos que nos asigna. Le ponemos siguiente y acá viene otro dato súper importante que me han preguntado mucho, que es la divisa predeterminada del catálogo. Yo le voy a dejar dólar, ¿sí? Pero ustedes si solamente van a vender a nivel local, bueno, le van a elegir su moneda, ¿sí? Le ponemos subir y nos va a dar el mensaje de éxito de que ya fue subido ensamblado de alguna manera la planilla. Les sugiero algo importante, que previo a hacer este paso, la planilla ya tenga encargado al menos un producto, ¿sí? Ahora ya vamos a hablar del producto, pero quiero darle esa aclaración antes de hacer este paso, ¿sí? Para que no les dé ni un rechazo ni ningún problema. Ok, por lo pronto, fíjense que me dice que fue un producto actualizado o agregado, porque no había ninguno. Les muestro rápido, ¿sí? Justo tomé el ejemplo para hacer auriculares, los auriculares con Bluetooth. Esto ya van a ver cómo lo cargué acá, pero simplemente mostrarles, ¿sí? Que está con la descripción, ¿sí? En este caso es un enlace hacia WhatsApp, porque la gente quiere consultar métodos de pago, todo, bueno, lo direcciona hacia WhatsApp. Y vamos a explicar un par de detalles importantes. Fíjense, otra pregunta también, ya lo vamos a charlar un par de minutos más adelante, que es el tema del inventario, ¿sí? Cuando recién suben el producto, Facebook tarda unos minutos en actualizar el inventario. Normalmente acá le pone 100, si es que en el inventario, en la columna de inventario que vamos a ver ahora, no le pusieron 0 en la planilla, ¿sí? Pero tarda un par de minutos en actualizar esto. Ahora, y otro detalle también más que importante, que me han preguntado mucho, antes se podían cargar varias imágenes, ¿sí? En la misma subida del producto. Ahora hay que utilizar una técnica que se llama variantes, y le voy a explicar justamente por qué usamos esto del archivo CSV, es para poder cargar las variantes de una forma bien sencilla, ¿ok? Bueno, vámonos un poquito entonces a la planilla CSV, a la famosa planilla de Google, muy práctica, es gratuita, simplemente tienen que tener una cuenta de Gmail para poder utilizarla. Esta planilla lo que van a hacer es respetar la fila 1 y 2, los renglones, que son los datos que Facebook va y mira como columna, como cabecera, para saber de qué estamos hablando. O sea que ustedes van a completar sus productos desde del renglón 3 hacia abajo. Otro dato importante es que les sugiero que no haya más de 2 o 3 renglones de espacio
desde el último producto hacia abajo, ¿sí? No le pongan 1000 filas porque en algunos casos les puede dar error. Insisto, 2 o 3 renglones, no más de eso. Ok, fíjense, datos importantes, acá está lo del inventario que yo les aclaraba, ya lo vamos a ir charlando. La columna 1, y esto es muy importante, es el ID, ¿sí? Es como el número de documento de los productos, que es con lo que un poco vamos a jugar para crear variantes, ¿sí? Luego viene el título, que el título yo se los voy replicando acá para que lo vean. El título que ven aquí es el que estamos mostrando en esta columna. La descripción, esto que están viendo bastante largo, a ver, voy a bajar un poquito, ¿sí? Tiene toda una descripción. Eso es lo que figura acá abajo, ¿sí? Ya les voy a explicar de dónde saqué toda esta info, pero a modo de test, ¿no? Ok. La disponibilidad dice que está en stock. Acá si eventualmente no tienen stock, lo ponen que está agotado. Inventario, ¿sí? Es la cantidad que tienen disponible. Insisto, acá si ustedes llegan a poner 0, por más que tengan stock, le va a salir agotado el producto. Y la condición, si es nuevo o usado, el precio. Y fíjense que acá también dice precio de venta, perdón, acá. Y el precio, esto es también lo que me preguntaban, el tema de poner precios en oferta. Este sería el precio normal, este sería el precio en oferta. Tengan muy presente eso porque si no, no van a lograr aquello que antes era más sencillo hacerlo. Pero bueno, hoy hay que usar de alguna manera esta técnica para poder replicar lo que antes hacía de otra manera, ¿sí? Ok, link y la imagen. Y fíjense que dice link también. Link es hacia dónde lo vamos a llevar desde el producto. En este caso yo puse hacia un WhatsApp. Fíjense que yo hago clic, me abre WhatsApp web. ¿Ah? Ustedes acá lo pueden direccionar hacia donde quieran a un link externo. Por ejemplo, si ustedes son afiliados de Amazon, fíjense que acá está el auricular. Vamos a abrirlo. Lo están viendo acá. Ustedes podrían obtener acá donde dice texto el link que van a obtener para direccionarlo hacia Amazon y que la gente compre el auricular y ustedes ganarse una comisión. ¿Sí? Que es un poco el marketing de afiliados que se llama. O sea que podrían obtener ese link o bien directamente, como hice el ejemplo, direccionarlo hacia WhatsApp y ahí continuar con el proceso de ventas. Muy bien. Les decía, acá entonces va la URL que vamos a utilizar para direccionar a la persona desde el producto hacia donde ustedes quieran. Si tienen una tienda web, pueden direccionarlos hacia cada uno de los productos. La imagen, y eso es bastante importante que me presten atención. Antes podíamos subir la imagen y de una forma más sencilla. Hoy tienen que poner un link acá en lo que sería la planilla del catálogo, ¿sí? En la planilla de inventario. Entonces, ¿cómo van a hacer para obtener una forma bien fácil las URL de las imágenes? Bueno, en la fanpage que ya tienen ustedes creado, ¿sí? La voy a mostrar acá. Fíjense que yo aproveché esta fanpage para subir las imágenes que fui buscando en este caso de los auriculares. Y al subir la imagen lo que hacen es clic sobre la imagen, lo abre, ¿sí? En el formato natural que está subido, y le van a hacer clic derecho con el mouse, copiar dirección de la imagen. Con eso se vuelven acá a la planilla, copian, pegan la URL que obtuvieron y ya de alguna manera están linkeando hacia la imagen que cargaron en su fanpage. Lo pueden testear, hacen clic y fíjense cómo lo abre, ¿ah? Para verificar que efectivamente lo cargó bien. Ok, brand, acá en esa columna van a poner la marca del producto, si es que lo tienen. Si no, bueno, si es de propia producción, le ponen el nombre de su fanpage o el nombre de ustedes. Otro dato súper importante que es la categoría de productos según Google. Y acá viene lo otro que les mencionaba de importante al final del video, de que les voy a de alguna manera brindar la herramienta para que puedan acceder a esto. Esto es muy importante cargarlo y lamentablemente lo tienen que cargar en inglés. No sé si en un tiempo lo va a permitir en español, puede ser que ya lo esté haciendo. Pero si ustedes no les cargan esta característica, que ya me van a entender qué es, les puede dar error a la hora de subir el producto. ¿Cómo van a hacer para obtener? Bueno, en este caso yo les voy a brindar esta planilla que es de taxonomía de Google, que es como serían los grupos de productos que Google ya tiene agrupados, valga la redundancia,
pero con esto van a saber cómo armar esa categoría que vieron acá. Miren, les muestro el ejemplo. Entonces ustedes están viendo que es la parte electrónica, audio, ¿sí? Componentes, auriculares y en ese caso cómo van a obtener de la siguiente manera. Tienen que buscarlo en inglés, si no saben usan el traductor, ¿sí? Pero ven los headphones y acá aparece, ¿de qué manera lo hice? Puse así, puse control F o bien comando F en Mac, ponen lo que sería los auriculares, que sería así, head, ¿sí? Phones, y me muestra las posibilidades. Fíjense acá cómo me está mostrando todo lo que encontró. Supongamos que es esto lo que vamos a usar, ¿sí? Lo copian, lo pegan en un... de esta manera, a ver, yo se lo voy a mostrar así rápido, ¿sí? Lo copiamos, lo llevamos a un bloc de nota, lo pegan, yo ya lo tengo armado abajo, pero lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Le dan un espacio, le ponen el signo que están viendo, ¿sí? Lo mismo, espacio, ponemos el signo, muy bien, y lo mismo al final, ¿sí? Y eso mismo lo van a copiar, ¿sí? Y lo van a pegar en la planilla, en la parte que dice la categoría de productos de Google. Fíjense una cosa importante que acá dice opcional. Lo he testeado y si no cargamos acá la categoría, da un error en la importación. Así que no es tan opcional como dice la planilla original. ¿Ok? Pero bueno, se los enseño porque si no le van a tener problema. Como les decía, acá es el precio, lo que sería el precio normal, precio de oferta. En el caso, si quieren repetir, acá no hay problema. Acá es, esta sería como decirle a Facebook cuándo fue subido el producto. Acá le pueden cambiar, este dice 30 de abril, bueno, pero lo pueden cambiar según la fecha que quieren poner el producto, ¿sí? Acá viene otro dato importante en esta columna que es el ID, pero de grupo. ¿Por qué? Porque si ustedes respetan esto, y ya vamos a hacer una prueba ahora, en el próximo producto que cargamos vamos a repetir el ID, pero solamente vamos a variar el ID del producto, no del grupo. Entonces de esa manera se generan esto que yo les decía, que son las variantes. Hoy no hay variante acá cargada y ya van a ver cómo cargo una, ¿sí? Volvemos. Entonces respeten eso de el ID, porque si no, no pueden utilizar la posibilidad de hacer variantes. Si son distintos productos, ahí sí van variando esta columna, ¿sí? Ok. Esto es el género, el color, el tamaño, la edad el grupo de edad, por si es necesario, el peso, ¿sí? El envío. Estos son opcionales, pero acá hay algo muy importante que es esta columna, o por ejemplo, varias de estas también son importantes, pero sobre todo el color, cuando ustedes tienen variantes que del mismo producto quieren mostrar distintos colores, ¿sí? Negro, azul, como voy a mostrar ahora. Esta entonces es columna muy importante y ya van a ver cómo funciona. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como les dije, yo ya había cargado el producto, pero, y viene la enseñanza, supongamos que cargamos un nuevo producto, la forma de actualizar es, le ponen subir ahora, ¿sí? Le ponen solicitar actualización. Por más que sabemos que una vez por día lo va a actualizar, esta es la forma de, si cargamos un nuevo producto en la planilla, nos permite actualizar en automático y no es tener que esperar hasta mañana a que haga la actualización. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cargar otro producto, para no hacerlo tan extenso el video, pero amerita explicarlo esto porque si no, no van a saber cómo hacer. Vamos a copiar, ¿sí? Simplemente para replicar, digamos, el producto, pero van a ver las variantes que les voy a poner. Acá en el caso de el ID del producto, como les decía, ID del grupo lo voy a mantener, ¿sí? Para que sean variantes una de otra. Acá en ID del producto, en este caso le vamos a poner azul, que es la otra imagen que yo busqué a los efectos de enseñarle, ¿sí? Muy bien. Supongamos que el precio en este caso varía, porque puede ser, y de hecho en Amazon está así, no sé por qué el color del azul es más económico que el negro, ¿sí? Y le vamos a cambiar la foto, el link de la imagen. En este caso yo también ya lo tenía cargado, lo subí, digamos, a la fanpage al del azul, le hacemos clic, como le expliqué, botón derecho, copiar dirección de la imagen, volvemos a la planilla y en este caso reemplazamos la que era de la negra por la imagen de la foto del azul, ¿sí? Esto lo mantenemos.
Como le digo, esta fecha, acá le pueden cambiar la fecha de subida y el resto se lo dejamos, pero tengan presente, si yo no le cambio acá no me va a mostrar las opciones en la tienda, ¿sí? Me lo va a mostrar en el catálogo pero no en la tienda. Entonces acá le cambiamos y color le ponemos azul, tengan muy presente eso. Con eso ya estamos en condiciones de subirlo, lo otro lo dejamos tal cual y venimos al proceso como le expliqué. Le ponemos subir ahora, fíjense que dice 1 solamente, ¿no? Ponemos subir ahora, solicitar actualización y esperamos que Facebook levante esa nueva actualización de la planilla. Ok, esperamos un poquito que nos dé el proceso, ¿no? de que esté cumplido. Fíjense siempre que acá no haya un cuadro, una indicación en naranja de que hubo un error. En este caso está verde, está procesado, ¿sí? Vamos a ver el producto, ¿sí? Pero fíjense que sigue diciendo 1, vamos a refrescar la página. Muy bien, ahora sí me sigue diciendo un producto, pero aparece esto nuevo que son 2 variantes. ¿Y cómo lo vemos las variantes? Tocamos acá y fíjense que me muestra el negro, vamos a la opción de variantes y aparece el azul que hemos cargado recién con el precio correcto en stock, ¿sí? Un dato súper importante, si tocan ahí les muestra la variante, ¿sí? Y pueden ir jugando con esto, tocamos el negro, vuelve al negro y va variando. Acá pueden ver el tema de campos, ¿sí? El inventario sigue, ahí dice 25, que es el que habíamos cargado acá, ¿sí? Podrían variar, ponerle un stock distinto según la cantidad de inventario que tienen, eso no vamos a estar viendo. Pero quiero que vean un detalle importante. Entonces, acá en el catálogo ya está funcionando en forma correcta. Ahora lo que yo voy a hacer es mostrarle en la tienda cómo quedó ensamblado y cómo muestra las variantes de una forma muy profesional, ¿sí? Muy bien, en este caso les voy a mostrar cómo ensamblar ya el catálogo con la página de fans. Si no lo hicieron previamente, por las dudas les muestro rápido. Entonces vamos a poner, nosotros estábamos acá en orígenes de datos, ¿sí? Ese es el que estábamos cargando hace unos minutos. Nos vamos a donde dice ventas, hacemos clic en tiendas de página. Fíjense que acá también lo pueden conectar el día de mañana con Instagram para hacer Instagram Shop. En este caso vamos a hacer con página de fans, con lo que sería una página comercial en Facebook. Ponemos conectar página y síganme con los pasos. Ponemos clic en sitio web, esto ya lo expliqué en el video anterior. Hacemos clic en empezar. Completamos los pasos. Supuestamente esto ya lo tendrían que haber hecho previamente, pero se los muestro por si quedan dudas, ¿sí? Elegimos el negocio, en este caso es un negocio de test que utilizo. Acá está la fanpage que vamos a utilizar, la que estaban viendo acá, y le damos siguiente. Nos pregunta el nombre que va a llevar la cuenta, le vamos a poner tienda auriculares. Ok, ya me aparece el negocio comercial, el administrador comercial. Siguiente, aparece la fanpage, ¿sí? La que habíamos trabajado, y le ponemos siguiente. Nos pregunta cuál es el catálogo. Catálogo era el que estábamos trabajando hoy, que ven acá, catálogo productos CSB, el que habíamos creado. Lo elegimos, ¿sí? Nos hace un resumen de la información. Nos dice que hay 2 artículos, le damos clic acá al enviar a la tienda en revisión y le ponemos crear tienda, ¿sí? Esperamos unos segundos. Y si está todo bien, podemos ir a la fanpage a confirmar si quedó creada en forma correcta la tienda, ¿sí? Fíjense que acá nos vuelve el administrador de ventas, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer es ir a la fanpage que estamos usando de ejemplo. Como pueden ver, ya no me sale el cartel, me aparece un producto que está en revisión, ¿sí? Que si hacen clic, por eso demora un poquito hasta que Facebook apruebe la tienda. Pero mientras les voy mostrando esto de las opciones, ¿sí? Que era lo que antes se podía cargar en forma más sencilla, acá ahora aparece lo que sean las variantes, ¿sí? De azul y negro. Fíjense que esto está de la misma forma cargada en el catálogo. Vamos a revisarlo el catálogo, que quedó por acá. Hacemos clic en los productos y fíjense cómo había quedado las variantes, ¿no? Le tocamos y las variantes estaba en azul y negro. Vamos a esperar unos minutos hasta que Facebook actualice la tienda ya con su aprobación y van a ver cómo queda con las mismas imágenes pero replicada en la tienda, ¿sí? Muy bien.
ahí refresqué y fíjense cómo ahora sí ya me muestra las imágenes. Todavía no está aprobado, lo está en revisión porque no me sale compartir. Cuando acá les salga compartir es porque ya lo aprobó, pero por lo menos ya me mostró las imágenes que les quiero mostrar. Esta funcionalidad muy interesante que lo logran hacer con, como les dije, con la planilla, ¿sí? Con el Google Sheet. Fíjense que hago clic, me aparecen las opciones y fíjense cómo cambia la imagen según la variante que elegí. Esto es la verdad que muy poderoso, queda muy bien presentado. Así que bueno, y un detalle más es, que le iba a aclarar, si los van a fíjense que yo lo estoy direccionando hacia WhatsApp, ¿sí? Y se llevan un regalito acá con lo que les voy a enseñar. Si yo hago clic me lleva hacia WhatsApp web, ¿no? O si están en celular hacia WhatsApp tradicional. Pero les sugiero que acá en cada WhatsApp le agreguen aparte, ¿sí? Con el símbolo del i o el and, ¿sí? Le ponen text igual, y por ejemplo en este caso estábamos con la variante negro, ¿sí? Le ponemos así, y al otro, la otra variante le ponemos el azul. Entonces cuando la persona les manda el mensaje ya editado el texto le va a viajar. Ustedes le pueden poner lo que quiera, el producto, las características, pero lo estoy mostrando simplemente cómo deberían hacerlo. Fíjense que si yo hago clic, entonces la persona lo elige y le va a mandar un mensaje diciendo azul o negro o auricular negro o esta marca y así. Eso les va a permitir diferenciar ya por el mensaje cuál es el producto que la persona le interese. Fíjense, digamos, esto tendría que yo actualizarlo en el catálogo de Menú Minuto para que vean cómo impacta ese cambio del texto en WhatsApp de Menú Minuto. Muy bien, terminó de actualizar, nos vamos a producto, refrescamos, ¿sí? Y van a ver cómo cambió entonces el destino de cada variante, y obviamente en la tienda también se replica, que eso es lo interesante, ¿no? Porque acá esto lo estamos viendo catálogo y esto lo ven ustedes solamente, pero la gente, sus seguidores, la gente que visita la fanpage vería lo de la tienda, ¿sí? Ok, están viendo en la tienda que ya quedó actualizado, ¿sí? Con el destino de WhatsApp y con la nomenclatura, o sea, con el texto que quieren que viaje. Fíjense en este caso azul, hacen clic y me abre WhatsApp. Fíjense acá arriba que cómo es la característica. Aclaro algo porque recién en el corte me di cuenta. Cuando quieren agregar texto, la forma que tienen que usar es, en vez del wa.me, usan así, api.whatsapp.com, usan esta característica del send, signo de pregunta, font igual, y después todo lo otro es lo mismo, ¿sí? Igual, en la planilla les va a quedar de la forma correcta cuando quieren agregar. Esta es la API de WhatsApp, que la otra es la forma abreviada. En la planilla les dejo ya con la API para que lo puedan usar. Obviamente cambian el número porque ese es el número comercial mío. Pero como les digo, la tienda queda actualizada y la gente que accede a la tienda, supongamos que quiere elegir el negro, elige, hace clic y lo lleva hacia WhatsApp diciendo el texto que ustedes quieran, ¿sí? Eso es lo que van a cambiar acá arriba. Muy bien. No es más que esto. El video no tiene grandes problemas. Practiquen mucho, créanse una tienda en una página de fans de prueba hasta que le agarren bien el circuito, y después sí lo suben a su página oficial, ¿sí? Para de última testear y probar todo el tema variantes y un montón de cosas. Como les decía al principio, los regalos que les voy a dar es la planilla, ¿sí? El formato de planilla. Les voy a dejar cargados estos dos que estuvimos practicando. Obviamente ya saben que tienen que cambiar, cuáles son las columnas que tienen que cambiar. Y también les voy a dejar la posibilidad de acceder a la planilla de taxonomía de Google para que elijan la categoría de sus productos. Recuerden cómo extraer así el renglón, y le van poniendo el signo entre una y otra palabra para que Facebook, cuando lea esta columna, lo interprete en forma correcta, ¿sí? La forma de acceder a estos regalos es, les voy a dejar un formulario en el cual se registren, y por email les voy a dar acceso a ambas planillas, ¿sí? Muy bien. Les agradezco, los invito a que vean estos videos que estoy mostrando acá en la pantalla, y no se olviden dejarme en los comentarios sus consultas, ¿sí? Obviamente por ahí hay preguntas que demoro en responderlo por una cuestión de tiempo, y porque si alguna cosa no la sé voy y la investigo, pero invito a que me dejen sus comentarios, ya sea porque les gustó el video o porque tienen alguna duda al respecto. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en un próximo tutorial.